Hola, en algunas ocasiones me habéis consultado cómo podéis hacer vuestros propios materiales para utilizar en vuestros programas de modelado, texturizado y renderizado en 3D. Es cierto que existen software, por ejemplo, como Substance Designer para generar materiales o Substance Painter para hacer el texturizado de nuestros modelos, pero estas alternativas son alternativas de pago. Hay que adquirir un software para realizar este tratamiento de nuestros objetos. Yo os sugiero que antes de que os pongáis a hacer una inversión previa económica, que a lo mejor no vais a necesitar, podéis explorar otras alternativas como las que os comento muchas veces en clase y las que os voy a exponer por aquí. Es generar materiales PBR, materiales que se comportan de forma realista bajo la luz, con software gratuito, y con eso vais a poder trabajar materiales de gran calidad. En este caso, a diferencia de poner una textura plana que se va a comportar bajo la luz según la geometría que tenga vuestro objeto, vamos a añadir al material ciertas complejidades físicas, como son la capacidad de reflejar e incluso la generación de cierto relieve. Así que sin más, vamos a empezar con nuestro tutorial de cómo generar materiales PBR con software gratuito. En este caso vamos a utilizar de referencia una imagen de un autor que se llama Giger, que es la persona que realizó todo el diseño conceptual para la película Alien, la película original. En este caso hemos elegido este recurso gráfico porque el autor trabaja con un concepto muy característico de material orgánico y al mismo tiempo superficie muy tecnificada. Entonces nos va a generar una textura bastante compleja y nos va a dar un resultado muy atractivo cuando generemos nuestro material. Obviamente podemos utilizar cualquier fotografía que nosotros tengamos de nuestro banco de imágenes, cualquier fotografía de la realidad o cualquier diseño que nosotros queramos utilizar. En este caso arrastro la imagen en GIMP y vamos a utilizar este software, ya que se trata de software libre, vamos a poder utilizarlo sin problema y también en multiplataforma. Lo primero que haremos será comprobar que las líneas verticales se mantienen. Estoy comprobando la verticalidad de los trazados. En este caso este autor trabajaba con aerógrafo y vais a ver que es muy característico todo el trazado, los degradados que utiliza, y al mismo tiempo, como veis, tiene una complejidad de textura que al mismo tiempo le va a agregar a nuestro trabajo gran calidad. Voy a definir por dónde voy a realizar los cortes, de manera que nuestra textura nos propicie generar un material que se pueda repetir tanto en horizontal como en vertical, de tal forma que vamos a conseguir un material que se pueda aplicar a una superficie infinita. Aunque nosotros vamos a utilizar solo un trozo según el objeto que tengamos, lo importante es que se pueda reproducir todas las veces que necesitemos. En este caso, como veis, he determinado este cuadrado después de haber comprobado la verticalidad y la horizontalidad, y con la herramienta de selección rectangular, pues voy a seleccionar el recuadro interior. Simplemente confirmo la selección, control C, y le voy a dar archivo, nuevo, y voy a crear un archivo con resolución de 4K y al mismo tiempo voy a ponerle una resolución de 300, o sea, con tamaño 4K y una resolución de 300 puntos por pulgada. Voy a seleccionarlo voy a rellenarlo con un color transparente, puesto que no voy a necesitar un fondo, y le doy a aceptar. A continuación, con control V pego nuestro objeto y, como veis, yo voy a tener aquí la primera parte de nuestro mosaico. El botón derecho en la capa y le digo que lo llevo a una nueva capa, elimino la capa fondo que no la vamos a necesitar, y a continuación voy a duplicar la capa. Como veis, cuando yo he duplicado la capa, con la herramienta de selección de mover, puedo mover aquí nuestra capa en la horizontal, y si os dais cuenta, dado que el trabajo es un trabajo gráfico manual, pues os daréis cuenta que no tiene la misma tonalidad un material, o sea, un lateral de la imagen con otro. Entonces lo único que vamos a proceder es hacer un flip, una simetría a nuestra capa. En este caso vamos a seleccionar la capa de la derecha, que es la que hemos puesto, y tenemos aquí la herramienta de volteo
definimos que vamos a hacer un volteo horizontal y clicando en la imagen, como veis ya hemos hecho nuestro volteo de la imagen. Así coincide perfectamente la iluminación de un lateral con otro y no se nos genera una distorsión en la luminosidad que luego cuando eso se repita en nuestro material pues va a generar una cierta distorsión que el ojo humano va a ser capaz de apreciar a simple vista. Voy a comprobar que esto esté en su punto. Perfecto. Lo que sí os cuento es que, por ejemplo, si hay algo muy característico en el dibujo, como por ejemplo la melladura de nuestra calavera, pues nos daremos cuenta que está simetrizado. Pero como el dibujo tiene suficiente complejidad, veréis como luego eso no se va a apreciar. Tiene tanta información el dibujo, en este caso, que no vamos a notarlo. A continuación lo que vamos a hacer es combinar las capas. Vamos a decir, seleccionamos la capa y le decimos combinar hacia abajo, de tal forma que tengamos estas dos capas que estaban duplicadas, ahora están combinadas, y con botón derecho le decimos duplicar capa. De esa manera vamos a tener otra capa nueva, la vamos a poner debajo, y esta capa nueva ocurre lo mismo. Si yo la pongo en esta posición, me voy a encontrar con una diferencia de la iluminación entre la parte superior y la parte inferior. En este caso, como el trazado me lo permite, porque es lo suficientemente concreto, pero al mismo tiempo tiene esa abstracción de ser una composición como muy maquinista, pero al mismo tiempo con elementos orgánicos, me voy a permitir el lujo de hacer un volteo en la vertical, porque nos va a servir para homogeneizar esa iluminación y al mismo tiempo nos daremos cuenta que va a quedar una textura muy efectista. Vuelvo a seleccionar la herramienta de volteo, en este caso le digo vertical y clico en la imagen. Voy a comprobar que coincida en la horizontal y en la vertical para que no tengamos problemas. Ahí estamos. Veis cómo casan perfectamente todos los elementos y nuestra imagen va a estar lista para poder hacer nuestra textura, que se denomina tileable, una textura con la que podemos rellenar cualquier superficie de cualquier tamaño. De nuevo botón derecho, le decimos combinar hacia abajo y ya tenemos toda nuestra imagen. A continuación, con la herramienta de selección rápida, voy a seleccionar todo el elemento con el que me voy a quedar, que sería esta capa, y le voy a decir imagen y le voy a decir ajustar lienzo a la capa, y de esa manera voy a tener simplemente el tamaño de la textura que yo voy a utilizar. No voy a dejar píxeles que estén vacíos, porque al final eso va a enfatizar o va a aumentar el tamaño de mi archivo y luego va a ralentizar el procesado, en el renderizado, en el software que utilicemos de 3D. En este caso, pues, yo suelo utilizar Blender. A continuación tenemos que exportar esta imagen y nos vamos a ir a archivo, exportar como, y le vamos a poner un nombre y la vamos a guardar. Yo en mi caso pues me voy a ir aquí, voy a generar una carpeta nueva que se llama Material Alien, y de nombre pues le voy a poner Alien, por ejemplo, en honor al programa en el que no hemos cogido la referencia. No he generado la carpeta, vamos a ver. Bien. Genero la carpeta Material Alien y dentro de eso Alien JPG. Os comento que si tenéis una versión anterior de GIMP, que es el software que estoy utilizando para retoque de imágenes, mapa de bits, tenéis que seleccionar aquí el archivo que queréis utilizar. En este caso, pues nosotros hemos seleccionado JPG, pero además en la versión antigua había que poner la extensión a mano, porque aunque tú seleccionaras aquí la extensión del guardado, no se guardaba si no la ponías aquí la extensión. En la nueva versión ya no es necesario, pero bueno, yo os lo comento por si alguien trabaja en un software más antiguo. Y le damos que exportar y le vamos a poner la compresión, no quiero ninguna compresión, y exportar. Ya tendremos nuestra imagen en 2D para llevarlo a nuestro software. Esta imagen ya la podemos utilizar tal cual para texturizar cualquier malla, pero el objetivo es conseguir un material PBR, un material que se comporte de forma realista bajo la luz. Para ello vamos a utilizar un software. Os recomiendo que en el explorador pongáis Materialize con Z,
y ponéis texture. De esa manera vais a acceder a la página donde está alojado este proyecto, que se llama boundingboxsoftware.com. La única desventaja que tenemos en este caso, si le damos aquí a download, es que solo lo tenemos para Windows y para una arquitectura de 64 bits. Veis que también existe un pack para Unity y otro para Unreal Engine, y con eso podéis aplicarlo en esos programas. En nuestro caso lo vamos a utilizar con la versión para Windows 64 bits, que es con el sistema operativo con el que trabajo. Le damos aquí la opción de descargar y se nos va a guardar el archivo donde nosotros determinemos. Como yo ya lo tengo descargado, pues no lo voy a hacer de nuevo. En este caso es un programa que no requiere instalación, sino que simplemente nos va a permitir que con descomprimirlo donde queramos. Yo normalmente todos los programas los descomprimo en el directorio raíz. He creado una carpeta que se llama portables y dentro de eso tengo todos los archivos que no requieren instalación y que se ejecutan directamente desde el archivo ejecutable. Eso es lo que me facilita, es que el directorio en el que tengo guardado el archivo ejecutable no sea demasiado complejo, no tenga demasiadas carpetas una dentro de otra, y me va a facilitar la gestión del archivo. Simplemente le damos doble clic al programa, materialize.exe, y ya vamos a tener a nuestra disposición el software para hacer nuestro material PBR. El objetivo no es hacer un tutorial exhaustivo de cómo funciona el programa, simplemente os voy a indicar pues cómo cargar las texturas y cómo generar los distintos mapeados que vamos a necesitar en nuestro material PBR. Y lo que sí es importante es que vosotros luego exploráis vuestras posibilidades, y además cada imagen va a requerir unos parámetros diferentes. El objetivo, como os he comentado, no es ver todas las opciones, sino simplemente plantear una envolvente de cómo podéis generar materiales PBR con software gratuito en este caso. No todo es software libre. Nos vamos a ir al canal de Diffuse, al canal difuso, y le vamos a dar a la O de Open y vamos a seleccionar ahí la imagen que ya hemos generado. En mi caso estaba en 20 3D y le hemos puesto de nombre Material Alien. Aquí tenemos nuestra textura, la cargamos y ya tenemos nuestra textura para poder observar cómo hemos generado nuestro material. Como veis, si yo le doy aquí en Show Full Material, tengo varias opciones. La primera de ellas, que es la que os quería comentar, es la de generar texturas en mosaico. Si yo aumento el tileado, la repetición de esa textura, como veis vamos a tener la posibilidad de multiplicar esta textura y no vamos a ver ninguna discontinuidad en las texturas. No vamos a ver esa junta en la que la textura se encontraba con la otra. Esa es la ventaja la primera parte que hemos hecho en nuestro tutorial. A continuación, lo que os quería contar es que nosotros podemos verlo tanto en plano como en forma cúbica, para ver cómo se comporta nuestra textura en un objeto 3D cúbico, como cilíndrico. Como veis podemos ver nuestra textura en una forma cilíndrica como una columna o incluso en una esfera. Lo que ocurre es que aquí nosotros no podemos trabajar en el mapeado V de la geometría, pero bueno, más o menos podéis observar cómo quedaría esta textura en un objeto que fuera esférico. Podemos también cambiar los parámetros del color de luz y demás. En este caso podéis explorar todo lo que queráis sabiendo que tenéis el programa a vuestra disposición. Vuelvo a la opción de plano para que podamos ver nuestro material y a continuación vamos a empezar a cargar los distintos mapeados que vamos a necesitar para nuestro material PBR. Yo los voy a generar todos, pero puede ser que vosotros haya algún canal que no queráis crear, pero bueno, yo simplemente, como es sencillo, le vamos a dar a crear todos los mapas y ya con eso lo vais a poder ver. La primera de las secuencias que tenemos que ver es que no todos los mapas se pueden generar a priori, porque vamos a necesitar un mapa previo sobre el que se genera el nuevo. Por ejemplo, el mapa de normal no se puede crear hasta que no creemos el mapa de altura. Entonces vamos a empezar por el mapa de altura, le damos a Create y lo primero que veréis es aquí una barra deslizadora donde nos permite alternar la visualización entre nuestra imagen de Diffuse y nuestro mapa de altura. Simplemente definiríamos aquí los parámetros que necesitamos.
Por defecto viene una serie de elementos predeterminados, por ejemplo, muy detallado, con displays, con una textura con más aristas marcadas, una textura más suavizada, y bueno, podemos incluso aquí cambiarle el contraste de la imagen final. También podemos trabajar pues si tiene un brillo demasiado exagerado que no nos convence, o incluso pues enfatizar un poquito más la zona de oscuros, que os recuerdo que las partes más blancas serán las partes que tienen más volumen, un volumen que sobresale, y las partes oscuras son las partes que se quedarán rehundidas. Incluso podríamos alternar esto y podríamos generar, en vez de un alto relieve, podríamos generar un bajo relieve. Pero bueno, una vez que determinemos que ese valor es el que nos interesa, le vamos a dar aquí a Set as Heatmap, y de esa manera vamos a tener nuestro mapa de altura. Si le damos aquí a Show Full Material, vamos a ver el resultado con ese mapeado que tenemos ahora. Como veis, ahora hemos pasado de tener un mapa 2D a tener un relieve tridimensional. Como veis, generar todo este detalle de las vértebras, todos estos cilindros que nos pueden servir para meter energía a nuestro dispositivo que tengamos en nuestra escena, o incluso pues todos estos manómetros, manecillas controladoras, todo eso modelarlo en 3D hubiera sido una tarea brutal. El trabajo que tenemos ha sido bastante bueno. Incluso podéis alternar estos valores y veréis como el resultado tiene mucho más relieve. Lo que pasa es que, como se trata de una superficie que yo voy a utilizar en una pared, pues tampoco necesito que tenga muchísimo volumen. Veis que si paso aquí a cubo, pues tiene el volumen suficiente para que mi pared no sea un elemento plano, sino que genere un elemento tridimensional que se comporte según la iluminación de nuestra escena. Voy a ponerlo en plano de nuevo y vamos a pasar al siguiente mapa. El siguiente mapa que vamos a hacer, vamos a seguirlo por orden, será el mapa de normales. Si queréis, pues le podemos subir un poquito más el contraste para enfatizar el comportamiento de la normal, y si queremos subirle el contraste previo al principio, pues lo mismo, ¿vale? De esa manera, una vez que ya tengamos el valor de normales que nos conviene para nuestro dibujo, pues le vamos a dar a Set as Normal Map. Importante, es muy útil que cuando tengáis en vuestras manos estos materiales PBR, pues saquéis conclusiones de cómo es el mapa en función del resultado que conseguís, porque eso solo lo vais a conseguir con la experiencia. Ahora mismo veis este mapa con todo esto rosa, pues a lo mejor luego no sabéis cómo va a quedar el resultado final. Entonces le voy a dar aquí a situarlo, le damos a Show Material y veis cómo hemos conseguido que nuestro mapa de normales nos complemente un poco más el resultado que teníamos previamente. Veis que es que tenemos el detalle de la dentadura, de la montura de la nariz, de todos los cilindros, y todo esto hecho en 3D. A ver, estamos partiendo de una imagen que se generó hace un montón de años, de los años 70, 80, hecha con aerógrafo, y estamos consiguiendo un objeto en 3D. O sea, a mí me parece impresionante cómo conseguimos tener este resultado con relativamente poco esfuerzo. A continuación le vamos a dar a crear el mapa de metálico, que voy a terminar todos con los parámetros que ya tengo por defecto para agilizar un poco el taller, o sea el tutorial, y por último el de Ambient Occlusion. Y ya tenemos todos los mapas. Una vez que tengamos todos nuestros mapas de material PBR, voy a ver cómo se muestra, y como veis hemos conseguido un material con unos efectos, unos acabados metálicos y al mismo tiempo tridimensional. Quizá el acabado metálico no me convence mucho, pues nada, simplemente lo elimino. A continuación le doy a crear de nuevo, y lo que voy a hacer es bajarle un poquito más el contraste para que no me genere un material tan metálico, ¿no? Que se me quede un material un poco más satinado, más bruñido, más desgastado por el uso, aunque sigue teniendo las situaciones de máximo reflejo en algunos puntos, por ejemplo en el ámbito de los cráneos, en los cilindros. Que a pesar de ello, esta textura de aquí no me convence en exceso. Voy a afinarlo un poquito más, le doy a Clear para limpiarlo, le doy a crear de nuevo, y entonces voy a ver si bajándolo un poquito más
Voy a desenfocar un poco y voy a subirle un poquito los overlays. Voy a bajarle aquí el high pass y a ver cómo queda esto. Bueno, sigo teniendo el mismo efecto aquí en los cilindros, pero realmente es cuestión de probar un poquito algunos parámetros. Yo voy a bajarle el contraste final bastante más y ya con eso lo conseguimos mejor, ¿vale? Ya tenemos nuestro material PBR para hacer nuestras texturas, que como veis se comportan en función de la iluminación según lo mueva. Voy a pasar a un cubo para que veáis cómo se comporta con la luz. Veis que lo podemos ver en tiempo real, todos los parámetros que nosotros cambiemos, y además podemos cambiarle el tileado, podemos cambiar la repetición que se produce tanto en el eje X como en el eje Y. De esa manera vais a comprobar cómo con el esfuerzo que hemos hecho al principio de hacerle la simetría a nuestras texturas, pues podemos generar un material que cuando nosotros lo vemos en 3D, pues la verdad es que no se aprecia una costura entre un elemento y otro. Tener en cuenta, por lo que os he comentado, estamos partiendo de una imagen que está hecha en 2D por un artista mediante un aerógrafo, y a eso hemos conseguido este resultado. O sea, hasta dónde llega la tecnología es brutal. Vuelvo de nuevo a ponerle aquí el tileado 1.1 y vamos a guardar nuestro proyecto. Para ello vamos a definir en qué extensión queremos que se guarden nuestras imágenes. Para que sean más ligeras le voy a dar JPG y le vamos a decir Save Project. Determinamos dónde queremos que se guarda, pues en este caso lo voy a guardar en la misma carpeta que teníamos nuestro mapa de color difuso, y le voy a poner de nombre pues Texture Alien en homenaje al trabajo de fan art que estábamos haciendo de la película Alien y de Giger, que es el autor de este dibujo. Seleccionamos el archivo y ya lo hemos guardado. Voy a mostraros cómo se guardan todos nuestros trabajos que hagamos en un segundito. Aquí en 3D, material Alien, y aquí lo tenemos. Como veis, cuando nosotros lo guardamos vamos a tener nuestro color diffuse, el mapa de difuso, vamos a tener el ambient occlusion, vamos a tener el diffuse original, luego tenemos el que marca todas las aristas para que las aristas de nuestra geometría se nos marquen justo los bordes, nuestro mapa de altura, el de metálico, el de normal y el de suavizado. Y con eso tenemos nuestro material PBR para poder llevarlo a nuestro software 3D. En este caso yo lo suelo utilizar en Blender. Os recuerdo que si queréis utilizar un add-on que es muy útil para el tema de materiales PBR en Blender, pues tenéis que activar el Node Wrangler, que de esa manera vais a conseguir que todos estos materiales se ordenen en el canal del material que vosotros necesitáis, tanto para Cycles como para Eevee. Node Wrangler, que lo voy a escribir aquí en un editor en el blog de texto para que lo tengáis claro cómo se llama. Es un add-on que viene por defecto en Blender, pero no viene activo. Entonces yo os recomiendo siempre que lo instaléis, porque con una combinación de teclas vais a conseguir que vuestro material tenga todas estas texturas ya colocadas en su canal específico. Eso sí, el mapeado V sí lo vais a tener que hacer vosotros. Y nada, sin más, espero que le saquéis muchos proyectos a este programa, que podáis hacer vuestros materiales y sacarle partido para hacer vuestros trabajos. Y nada, espero que os parezca una buena oportunidad para empezar a texturizar todos vuestros trabajos, que a lo mejor los tenéis en unas texturas un poquito más planas. Nos vemos en el siguiente vídeo.